ácido fuerte o base fuerte. Ya no, ese ya no es el caso. El caso ahora es que uno de ellos, el que está en la bureta o el que está en el matraz, es un ácido débil. Indistintamente el orden, cuál esté en la bureta y cuál sea el que se va a valorar, es indistinto, pero ya ahora se van a mezclar dos tipos de ácidos, ¿no? Un ácido fuerte y un ácido débil, o ácidos o bases débiles también, ¿no? Como dice acá, la situación es distinta al caso anterior, ya que el cálculo del pH entra en juego distintos tipos de equilibrios, ¿no? Dependiendo de la relación de concentraciones. Ácido base conjugada, base ácido conjugado, ¿no? O sea, el ácido estaría en la bureta y la base conjugada que se forma vía en el matraz, o al revés, ¿no? Base en la bureta y ácido conjugado en el matraz. En cualquier caso, como dice, solo se va a considerar ácidos y bases fuertes. Esto en realidad es lo que en la vida rutinaria hacemos, ¿no? Ácidos y bases fuertes. Bien. Pero muy aparte de eso, vamos a volver a repasar la curva, ¿ya? La curva de... Aquí voy a agarrar, no sé si sirve mi bolígrafo. Esta curva que estamos viendo acá, vamos a volver a repasar. Y fíjense cómo es la inclinación, jóvenes, en referencia a la curva que teníamos de ácidos y bases fuertes. Tiende esta a ser la primera fase un poco más aplanada y luego tiene un declive, o sea, un cambio que va casi vertical, pero no tan vertical como en el caso de los ácidos fuertes, ¿no? Y entonces es lo mismo, fíjense, el punto 1 que señala aquí, el punto 1 es el pH inicial, ¿no? Y que va a estar condicionado este pH inicial por una constante de acidez, como aquí dice, o una constante de basicidad del ácido. ¿Cómo se determina? Aquí está esta formulita, ustedes ya la conocen, ¿sí? Entonces, ese pH inicial se va a determinar o está condicionado en base a esta, ¿no? A la constante de acidez o la constante de basicidad, que es lo que se va a evaluar en realidad, ¿no? Igual que en el anterior caso, el pH inicial de la solución. Y en este caso, el pH inicial de la solución, pero en base a la constante de acidez o de basicidad. El siguiente sería el pH, que se corresponde con el de la disolución reguladora, que se forma en el transcurso de la valoración a este nivel. Fíjense, el punto 2, aquí, todo está en esta línea seguida de puntuaciones, es cómo se está formando el pH, o sea, cómo se va a ir lecturando el pH, pero ya de la solución reguladora, ¿no? Y luego viene el punto 3, donde está un PE, que es este. Y fíjense dónde más o menos va a caer cuando ha habido una relación 50-50 o 100 en este caso, que es el punto de equilibrio, que es en el momento donde se forma la sal, ¿no? O la base conjugada. Y luego viene el punto 4, que es la etapa donde existe una especie de plateo, que por más que se aumente la concentración del ácido o de la base débil, tiende a mantenerse casi una línea no recta, pero muy, muy cercana a la horizontalidad. Bien, seguimos. Estas valoraciones de ácidos y bases débiles se valoran, dice, en el caso de un ácido con esta fórmula, que es la constante de acidez, y el producto, ¿no? De la multiplicación en realidad de los productos sobre los reactantes, ¿sí? Esta ecuación ustedes la conocen, que es la de Henderson-Hasselbalch,
la conocen muy bien, y cuando se trata de un ácido es la constante de acidez. Y se va a valorar o se va a determinar el pH de la concentración de hidrogenones, va a ser igual al menos el logaritmo de la concentración de hidrogenones, ¿no? Y cuando se trate de una base, será constante de basicidad, la multiplicación de los productos, ¿no? El oxidrilo y el ácido, sobre el reactante. Igual, el pH que vamos a obtener va a ser, dependiendo si es obviamente como es base, vamos a sacar primero el pOH y a partir de ahí sacaremos el pH. Entonces, estas ecuaciones de Henderson-Hasselbalch para sacar a partir de ácidos y bases débiles, tenemos esta fórmula, que es específicamente para ácidos y bases débiles, ¿no? Donde interviene un pKa que se calcula y se suma el logaritmo de la concentración del ácido de la base sobre el ácido, ¿no? Y lo mismo, el pH se vuelve a sacar si fuera en el caso de un ácido o de la base. Esto lo vamos a entender mucho mejor cuando veamos los ejercicios, que en realidad es lo que viene. Fíjense este caso, jóvenes, donde tenemos el planteamiento del problema, ¿no? Y dice, se tiene 60 mililitros, le pueden tomar foto para que una vez que ya sepan que lo tienen el documento, por favor, atiendan la explicación, ¿listo? Porque de nada sirve que le tengan la foto y copien y lo hagan igualito sin entender el ejercicio. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Se tiene 60 mililitros de una solución de ácido cianhídrico, fíjense, ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico es un ácido débil, ¿no es cierto? 0.15 normal, nos están dando la concentración. Además, cuya constante de acidez es 7.25 por 10 a la menos 10. Ya nos están dando una constante de acidez. Disculpen. Luego dice, y se neutraliza con una base fuerte, hidróxido de potasio, con una concentración de 0.12 normal. Calcular. Inciso A, pH inicial. Inciso B, el volumen de hidróxido de potasio. Y el pH para neutralizar el 80%. Y el inciso C es el volumen de hidróxido de potasio y el pH para neutralizar el punto de equivalencia. Eso es lo que nos pide el problema. Pero además nos da un dato más. Asuma que el proceso se realiza con 2 gotas de fenolftaleína y se realiza en recipientes individuales. Es decir, que para el primer pH inicial se usa el 1 matraz, para el siguiente se usará otro y para el otro inciso se utilizará el siguiente matraz. No se está utilizando la sumatoria de los volúmenes. Bien. ¿Qué hacemos entonces para resolver el punto A, que dice pH inicial? Lo primero que debemos hacer, jóvenes, es plantearnos la reacción o la semireacción de quienes estamos trabajando, con quienes estamos trabajando. En este caso es el ácido cianhídrico. Así de simple, colocamos ácido cianhídrico y desgregamos o desglosamos, ¿no es cierto? O desionizamos. Eso se va a desionizar en ion cianuro más un ion hidrógeno. ¿Es correcto? Entonces, una vez que tenemos la reacción disgregada, si vale el término, le vamos a colocar una simbología. ¿Qué simbología? Una C, que significa la concentración de ¿quién? De este ácido cianhídrico, menos
una X que llegaría a ser un producto que se vaya a formar. Entonces colocamos debajo del ácido un símbolo que se llama C menos X. ¿Y qué significa? La concentración del ácido menos un producto que se va a formar. Y debajo de los iones, ¿no?, del catión y del ion, vamos a colocar el producto que se ha formado. Lo vamos a simbolizar con una X. ¿Sí? Ahí está. Entonces colocamos C menos X, X por X. ¿Listo? ¿Qué más? Hola, hola. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Sí, doctora. Bien. Siguiente paso. Hacemos la ecuación de equilibrio y decimos KEX o EQ, que significa constante de equilibrio, va a ser igual a la multiplicación de los productos, o sea, de estos productos, de este y de este, ¿no? La multiplicación de los productos sobre el reactante, o sea, sobre el ácido cianhídrico, que es el reactante, ¿no?, que va a reaccionar en realidad. Entonces, por eso hemos englobado, encerrado en realidad en llaves, ¿no? Concentración del ion cianuro por la concentración del ion hidrógeno sobre la concentración del ácido cianhídrico. Y entonces aquí fíjense al ladito tenemos que colocar, porque si no nos expresamos gráficamente la reacción, que es el paso a seguir, no sirve lo que estamos haciendo. Por tanto, decimos, cuando la constante de equilibrio va a ser igual a la constante de acidez, entonces eso le damos ese razonamiento. Entonces, en vez de colocar ya nuevamente constante de equilibrio, vamos a colocar constante de acidez. Va a ser igual a. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos diciendo que vamos asumiendo de que la constante de equilibrio va a ser igual a la constante de acidez. Y simplemente colocamos constante de acidez. Va a ser igual a, como la concentración del cianuro por la concentración de hidrogeniones en esta fase de aquí, fíjense, donde están las X, la simbología significa X, entonces por eso encimita uno coloca X, X, ¿correcto? Y debajo del cianuro pone la concentración menos X. Y entonces cuando ya queremos desglosar la reacción, ponemos simplemente la constante de acidez va a ser igual a X al cuadrado, porque X por X va a ser X al cuadrado, sobre la concentración menos un producto X, ¿no? Simplemente queda ahí. Siguiente paso, decimos, fíjense aquí nuevamente nos hemos planteado otra proposición, que sería, cuando X va a ser igual a la concentración de hidrogeniones. Entonces, estamos diciendo que el valor de X va a ser igual a la concentración de hidrogeniones. Simplemente decimos X, ¿no? Esta X de aquí, jóvenes, que estoy encerrando. ¿Se nota que estoy marcando con letra roja? Por favor, chicos. Sí, doctora. ¿De dónde sale esta X? De X al cuadrado, ¿no es cierto? Esta X es la que se coloca aquí. X va a ser igual a. Eso es lo que significa. Y este cuadrado, este 2, es lo que se formaría como la raíz cuadrada, ¿sí?, de la constante de acidez, ya entra debajo de la raíz cuadrada por la concentración. Y entonces ahí es el momento en que asumimos cuando X va a valer la concentración de hidrogeniones y reemplazamos esa X. Aquí, como hemos dicho que la X va a valer a la concentración de hidrogeniones, decimos que la concentración de hidrogeniones va a ser igual a la misma reacción, raíz cuadrada de la constante de acidez por la concentración. El siguiente paso,
simplemente es reemplazar. O sea que a este nivel, donde estoy haciendo el círculo, a este nivel, jóvenes, ya se ha deducido una fórmula, que es la concentración de hidrogeniones va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante de acidez por la concentración. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Y eso va a ser igual a constante de acidez. ¿Tenemos? Sí, tenemos. Aquí nos las dieron. 7.25 por 10 a la menos 10. Simplemente reemplazo. Por la concentración, dice, ¿no es cierto? ¿Qué concentración? Del ácido, pues. Aquí está, ácido cianhídrico, concentración 0,15 normal. Entonces, simplemente a este nivel reemplazamos 7.25, que es la constante de acidez, por los 0,15. Multiplicamos, dividimos, sacamos la raíz cuadrada y nos da un resultado de 1.04 por 10 a la menos 5. Esa es la concentración de hidrogeniones, ¿no? O del ácido en realidad. Y entonces, como ya tenemos una concentración, simplemente aplicamos esta fórmula para determinar pH. ¿Y qué es el pH? pH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Reemplazamos y resulta que nos da un pH de la solución que es 4.9. ¿Correcto? Siguiente paso, inciso B. ¿Qué dice el inciso B? El volumen de hidróxido de potasio y el pH para neutralizar el 80%. Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos? Volvemos al paso similar de anterior caso que vimos, ¿no? Hacer una tablita. Nos hacemos la tablita y analizamos y decimos las soluciones, que sería el ácido cianhídrico y hidróxido de potasio. Del ácido cianhídrico, volumen, normalidad y mili equivalentes, ¿no? Tenemos el ácido cianhídrico. ¿Cuánto es el volumen? 60. ¿Dónde dice? ¿Y de dónde saco 60? Del ejercicio. ¿Qué decía el ejercicio? Aquí está el ejercicio. Se tiene 60 mililitros de solución de ácido cianhídrico. 0,15 normal, ahí está, ¿no es cierto? Por eso es que ese dato ya lo tenemos. Ahí está, los 60 volumen, mililitros. ¿Qué normalidad? 0,15 normal. Ahí está los 0,15 normal. Del hidróxido de potasio. Dice el volumen de hidróxido de potasio y el pH para neutralizar el 80%. ¿Nos dieron volumen? No nos dieron. Pero sí nos dieron la concentración del hidróxido de potasio, que era 0,12. Aquí está. ¿No ve? Ahí está marcando con rojito. ¿Qué más tenemos? No tenemos más nada. No tenemos los 60, el volumen del hidróxido de potasio, y esta columna de 1000 equivalentes está vacía. Y entonces tenemos que completar, tenemos que llenar la tabla. ¿Qué hacemos? Aquí les he puesto un punto 1 y un punto 2 encerrado. Paso 1. Acudimos a la misma relación que conocemos. Volumen por normalidad va a ser igual a 1000 equivalentes, o al revés, ¿no? 1000 equivalentes va a ser igual a volumen por normalidad. Esa relación la conocemos. Y simplemente sacamos, multiplicamos 60 por 0,15 y nos va a dar los 1000 equivalentes de ¿quién? Del ácido cianhídrico. 60 por 0,15 va a dar 9000 equivalentes. Y estos 9000 equivalentes, ahí está, estamos colocando donde corresponde. Listo, ya está llenada la fila del ácido cianhídrico. Falta del hidróxido de sodio. Nos falta saber el volumen y nos falta saber los 1000 equivalentes. Solamente tenemos 0,12 normal, que es su normalidad. Pero ¿cómo nos dice en el problema que el volumen de hidróxido de potasio y el pH para neutralizar 80%? Este dato es importante. Y entonces, ¿qué decimos? En el paso 2, partimos del 9. Estos 9000 equivalentes están al 100%. Y el 80%, ¿cuánto equivalente va a corresponder?
multiplicamos y sale 7.2 mil equivalentes. Estos 7.2 mil equivalentes es el que viene a colocarse para el hidróxido de potasio. Así sacamos cuando nos dan un porcentaje, ¿no? Los 9.000 equivalentes del ácido cianhídrico van a estar al 100% y al 80% será X. Eso nos dará 7.2 mil equivalentes que va a corresponder al hidróxido de potasio. Ya está lista. Nos falta un volumen del hidróxido de potasio. ¿Cómo sacamos el volumen? Ya conocemos esta fórmula que estoy marcando nuevamente. 1000 equivalentes es igual a volumen por normalidad, que es lo mismo que acá, el punto 3, que está encerrado aquí con la foto que no se ve bien, creo. Volumen va a ser igual a 1000 equivalentes sobre normalidad, ¿no? Jugamos el despejar la fórmula. Y como nuestra incógnita es volumen, porque no sabemos cuánto es el volumen del hidróxido de potasio, entonces despejamos volumen y va a ser igual a 1000 equivalentes sobre normalidad. ¿Qué 1000 equivalentes? Los 7.2, pues no es cierto. ¿De quién? Del hidróxido de potasio, porque es el volumen de hidróxido de potasio que es lo que necesitamos completar. Entonces 7.2, que serían estos 7.2, sobre la normalidad, que es 0.12. Normalidad 0.2. Eso dividimos y nos da un volumen de 60. Estos 60 es lo que se viene a colocar como volumen del hidróxido de potasio. Con ese dato se completó nuestra tablita y lo único que queda es hacer una sumatoria de volúmenes que sería 120, ¿no es cierto? Un volumen final. Listo, completamos nuestra tabla y pasamos a la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? La semireacción. Es idéntico al otro caso. Y hacemos reaccionar el ácido cianhídrico más un hidróxido de potasio que va a dar lugar a la formación de una sal, como el cianuro de potasio, más agua, ¿no es cierto? Y esta reacción va a ser la misma para los siguientes incisos. Bien, entonces nos planteamos los tres momentos nuevamente. A un inicio, cuando se agrega y a un final, ¿no? A un inicio trabajamos con 9000 equivalentes. ¿De dónde sale? Ya saben ustedes, de esta columna de ácido cianhídrico. 9000 equivalentes de ácido cianhídrico. Nada todavía de hidróxido de potasio, nada de sal. Cuando agregamos el hidróxido de potasio, estaríamos agregando el equivalente de 7.2 mil equivalentes. ¿De dónde sale? Ya saben de dónde, de aquí. Este 7.2 mil equivalentes, que viene acá. 7.2 mil equivalentes. Bien, y al final, cuando ya empezamos a mezclar, ya existe la reacción y queda una fracción que es la diferencia entre los 9000 equivalentes y los 7.2 mil equivalentes. ¿Cuánto sale? 1.8. ¿De qué lado se va a colocar esta fracción de 1.8? Matemáticamente si vemos de donde hay más cantidad, que es 9, ¿no es cierto? Pero si analizamos químicamente, vemos que el volumen que se ha añadido de ácido es similar al volumen que tenemos de ácido cianhídrico, ¿correcto? Pero el saldo se tendría que colocar aparentemente donde corresponde el ácido cianhídrico. Pero además, ¿por qué? Porque inmediatamente ha habido la reacción, jóvenes, se ha formado un tampón, ¿no? Que es 1.8 más 7.2 da 9. Ese tampón es la sal, ¿no?, de cianuro de potasio. Ahí tenemos un ácido con su base conjugada, que por definición, ¿no?, hay un tampón, como dice. Listo. Entonces tenemos dos
parámetros para empezar a trabajar. La sal y los 1000 equivalentes del, aquí está, estoy rayando, 1000 equivalentes del ácido débil. ¿Cuál sería el siguiente punto? Entonces, sacar la nueva normalidad de esa solución, tanto de la porción ácida como de la base conjugada. Y entonces, por eso aquí les he puesto una flechita, así. Y entonces sacamos primero la normalidad de la base conjugada, ¿no? O de la sal. Y decimos, normalidad va a ser igual a 7.2 sobre un volumen. ¿Qué volumen? Los 120. Ahí está, 120. Y esa normalidad de esa base conjugada sale 0.06 de la sal. Por otro lado, nos vamos a la fracción del ácido cianhídrico. Y aquí abajito hemos colocado, acá. Y decimos, normalidad es igual a 1000 equivalentes por volumen, sobre volumen, y reemplazando saca y sale 1.8, que son los 1000 equivalentes, 1.8 sobre 120, que es el volumen final de la solución. Y eso nos da un resultado que es 0.015 del ácido débil. Entonces tenemos la normalidad del ácido y la normalidad de la fracción de la base conjugada o del tampón. Ya tenemos dos datos, ¿no? ¿Qué hacemos con esos dos datos? ¿Y por qué utilizamos? Por esta razón, jóvenes, porque nos vamos a plantear esta fórmula que ya no, que es para determinar pH. Pero, ¿por qué ya usamos esta? Porque necesitamos determinar pKa y necesitamos determinar el logaritmo de la concentración de la base y de la concentración del ácido. Y porque además se trata de un ácido débil. ¿Cuál es el ácido débil? El ácido cianhídrico. Y para ácidos débiles usamos esta fórmula de pH. No usamos la directa, por si acaso. Bien, entonces reemplazamos, pH va a ser igual a pKa. ¿Tenemos pKa? No. ¿Cómo sacamos? Con esta relación, que es igual pKa a menos el menos el logaritmo de la constante de acidez. ¿Y tenemos constante de acidez? Sí, tenemos la constante de acidez. ¿Cuánto es? 7.25 por 10 a la menos 10, que es lo que nos han dado en el planteamiento del problema. pKa va a ser igual entonces, menos con menos se hace más, sacamos el logaritmo y resulta que es 9.13 el pKa. Este pKa también nos sirve para las siguientes preguntas o incisos, por si acaso. Se saca solo una vez. Entonces, estos 9.13 reemplazamos 9.13. Más el logaritmo, dice, de la concentración de la base sobre la concentración del ácido. Entre estos dos jóvenes que estoy marcando con rojo, o mejor vamos a hacer con otro colorcito para que usemos la mnemotecnia que se llama, ¿no? Para determinar, por ejemplo, cuál es base y cuál es ácido, ¿a qué corresponde esta nueva normalidad y a qué corresponde esta nueva normalidad? La que estoy señalando es la normalidad de la sal, y la nueva normalidad de la sal va a corresponder a la base conjugada, ¿sí? Y la normalidad inicial, que es del ácido, va a corresponder a la del ácido. Por tanto, simplemente reemplazo, ¿no? Logaritmo dice acá de la base conjugada o de la base, entonces sería esta, que es 0.06, que va como numerador, sobre la concentración del ácido. ¿Cuánto es? 0.015, que es la concentración del ácido, 0.015. Entonces simplemente dividimos, sacamos logaritmos, sumamos 9.13 y nos sale un valor de pH 9.73.
Listo. Ya tenemos entonces el pH del inciso B que nos pide cuando se ha neutralizado el 80%. Es 9.73. ¿Cuánto será el volumen de hidróxido de potasio? Los 60 que hemos sacado. Este dato. ¿Ya? Esos son los datos. Son 60 mililitros del volumen de hidróxido de potasio y 9.73 el pH cuando se ha neutralizado el 80% de la solución. Siguiente paso, el otro inciso que dice el volumen de hidróxido de potasio y el pH para neutralizar punto de equivalencia. Otra vez. Lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos? La tablita. Nuestra tablita, colocamos ácido cianhídrico, colocamos hidróxido de potasio. ¿Qué hacemos? Volumen, normalidad y 1000 equivalentes. Y reemplazamos con los datos. Volumen del ácido cianhídrico, 60. Ese dato lo teníamos. Normalidad del ácido cianhídrico, 0,15 normal. Ese dato lo teníamos. Del hidróxido de potasio, ¿tenemos volumen? Todavía no tenemos, porque ahí nos está preguntando el volumen de hidróxido de potasio. ¿Tenemos normalidad del hidróxido de potasio? Sí tenemos, 0,12 normal. ¿Tenemos 1000 equivalentes? No tenemos. Entonces, esta columna está vacía. Tenemos que llenar la tabla. ¿Cómo hacemos? Ahí está. Punto 1 está encerrado ahí y nos referimos a esta relación, ¿no? Volumen por normalidad va a ser igual a 1000 equivalentes. Ahí está, 1000 equivalentes. Simplemente reemplazamos 60 por 0,15, nos sale 9. Y estos 9000 equivalentes es el que colocamos ahí. Siguiente, relacionamos, como nos han dado concentraciones en porcentaje, y nos dice punto de equivalencia, cuando señale jóvenes punto de equivalencia, se refiere al 100%, siempre, ¿ya? Siempre se va a referir al 100%. Entonces decimos, estos 9000 equivalentes están al 100%, como en el anterior inciso, y el punto de equivalencia al 100% será X. En el anterior decía 80%, ¿no es cierto? Entonces los anteriores 1000 equivalentes se correspondían al 100 y al 80, ¿cuántos 1000 equivalentes correspondían? En este caso nos está pidiendo al punto de equivalencia. Entonces decimos nuevamente el mismo planteamiento. 9000 equivalentes corresponden al 100%. Y lo que corresponde al punto de equivalencia, ¿cuánto es? ¿Y cuánto se va a poner cuando es punto de equivalencia? También se pone 100%. Equivaldrá entonces 9000 equivalentes. Y esto es lo que se coloca en la columna, ¿no? Ahí, 9000 equivalentes. Y fíjense, casualmente nos dieron similares 1000 equivalentes. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos para completar nuestra tabla? Simplemente sumar volúmenes 60 más 75 y es 135 mililitros. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ah, no, disculpen. ¿De dónde sale el 75? Todavía no habíamos llenado. Habíamos llenado simplemente los 1000 equivalentes. Bien. Para llenar o para completar el volumen, ¿qué es lo que hacemos? La relación, ¿no? Esta. Volumen va a ser igual a 1000 equivalentes sobre normalidad. Igual que en el anterior caso, reemplazamos, va a ser 9, que es el hidróxido de potasio, sobre la normalidad. ¿De quién? Del hidróxido de potasio. ¿Cuánto es? 0,12. Entonces, 9 dividido entre 0,12 nos va a dar un volumen de 75 mililitros. Y estos 75 son los que completamos en la tablita. Con eso está completa nuestra tabla y lo único que sacamos es el volumen final, que es la suma de 60 más 75, que es 135. Con eso tenemos toda completa la tabla. El siguiente paso, ¿cuál era? Siempre va a ser la semireacción.
¿Quiénes van a reaccionar? Ácido cianhídrico más hidróxido de potasio. ¿Qué nos va a dar? Una sal y nos va a dar agua. Nuevamente nos planteamos los tres momentos. A un inicio, cuando agregamos y al final. Y llenamos la semireacción con los 1000 equivalentes. Y decimos que a un inicio hemos trabajado con 9000 equivalentes. Ahí está, los 9000 equivalentes del ácido cianhídrico, ¿no? Luego, ¿habrá hidróxido? Nada. ¿Habrá producto? Nada. Siguiente, cuando agregamos los otros 9000 equivalentes, ahí está, del hidróxido de potasio. ¿Teníamos algo todavía? Nada. Entonces, hacemos que reaccione. ¿Y qué es lo que va a quedar? 0. Porque se igualaron los 1000 equivalentes. 9 menos 9 quedó 0. Pero sí se ha formado una sal, que es el tampón en realidad, ¿no es cierto? Se formó la sal. Y entonces, como dice acá, como toda sal que se ha formado, que es el cianuro de potasio, se debe disociar. Entonces, ¿cómo disociamos? De la siguiente forma. Ahí tenemos el ácido cianhídrico, o cianuro de potasio, ¿correcto? Y aquí les he puesto una especie de flechita para que sepan por qué se disocia o cómo se disocia, ¿no? Se disocia en un ion cianuro más un protón de potasio, ¿no es cierto? Ahí, cianuro y potasio. De esa forma se disocia y entonces, ¿qué decimos? El potasio, el mismo potasio, el ion potasio, no va a reaccionar con el agua porque viene de una base fuerte, ¿no? El ion cianuro viene de un ácido débil y porque tiene una constante de acidez, y si fuera una base débil va a tener una constante de basicidad. ¿Sí? Tampoco se disocia con el agua. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta fase simplemente es la fase de disociación de la sal. Siguiente paso. Hacemos reaccionar el ion cianuro. Fíjense, este ion cianuro vamos a hacer reaccionar con agua. Aquí está. Ion cianuro más agua, ¿qué nos va a dar? Se va a reproducir el ácido cianhídrico y se va a formar un ion oxidrilo. Bueno, y el mismo proceso inicial, ¿no? A los reactantes le ponemos la concentración menos un producto y a los productos le ponemos un símbolo de X, ¿no? Ahí está. Y continuamos con la constante de equilibrio, multiplicando los productos, que en este caso es la sal, ácido cianhídrico, mejor dicho, por la concentración de oxidrilo sobre la concentración del reactante, ¿no? Que es el cianuro en realidad. Igual, reemplazamos cuando X va a ser igual a la constante de hidrólisis, y decimos constante de hidrólisis va a ser igual a X por X, X al cuadrado, y la concentración del producto. Esta X es la que vale 0, ¿no es cierto? Y cuando se va a reemplazar, estas dos X va a ser X al cuadrado, aquí está, sobre la concentración de menos el producto. Pero como esta X la estamos haciendo 0, simplemente se coloca la concentración, ¿no es cierto? Y decimos entonces, cuando X va a valer la concentración de oxidrilos, simplemente reemplazamos y decimos, la concentración de oxidrilos es igual a la raíz cuadrada de la constante de hidrólisis por la concentración. ¿Listo? Siguiente. Ahora vemos, dice, que esta constante de hidrólisis es igual a ¿qué? Y esta relación la conocemos, ¿no? Es igual a la constante del agua sobre la constante de
acidez. ¿Y cuánto es la constante del agua? ¿Sí? Es 1 por 10 a la menos 14. Eso lo conocemos por teoría. Eso está escrito. Y entonces simplemente esta formulita la reemplazamos. Constante de hidrólisis es igual a 1 por 10 a la menos 14, que es la constante del agua, sobre la constante de acidez. ¿Sí? Nuevamente seguimos. Constante de hidrólisis va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14 sobre la constante de acidez. ¿Cuál es la constante de acidez? Ya nos dieron en el ejercicio, que es 7.25 por 10 a la menos 10. Dividimos y nos da el valor de 1.38 por 10 a la menos 5. ¿Qué hacemos con este dato? Reaccionamos esta relación. La concentración de hidrogeniones va a ser igual a la constante de hidrólisis por la concentración. Y simplemente reemplazamos. La constante de hidrólisis es 1.38 por 10 a la menos 5 por la concentración. ¿Y cuánto había sido la concentración? Sacamos la concentración y ya la tenemos en el punto anterior. ¿Cuánto era la concentración? 0.06 creo, ¿no ve? Ah, no, todavía. Aquí está. La sacamos. Aquí está. La sacamos. Y decimos, la normalidad va a ser igual a 1000 equivalentes sobre volumen. ¿Qué qué 1000 equivalentes vamos a usar? Los 9. ¿Cuál 9? Eso era lo que quería que vean. Estos 9, 1000 equivalentes, estos 9. ¿Ya? 9. Sobre el volumen, 135. ¿De dónde sale? Ya saben. Aquí. 60 más 75, 135. Este volumen. ¿Listo? Entonces, reemplazamos y sale 0.06 la normalidad de esta solución. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos pH, pero de esta solución, ¿de quién es? La pregunta del millón, de la base conjugada. Y como es base conjugada, obviamente se va a tener que sacar primero pOH, menos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones, se reemplaza y se saca un pOH de 3.04. Ahora recién sacamos el pH. pH es igual a 14 menos pOH, 14 menos 3.04, nos da un pH de 10.96. Ahí concluimos de que el pH de nuestra sal nos da 10.96. Y se completa con eso el inciso C o el inciso B, que era lo que nos pedía, el volumen de hidróxido de potasio y el pH para neutralizar el punto de equivalencia. ¿Se entendió, jóvenes? Hola, hola. Sí, doctora. Disculpe, doctora. Sí, diga. El punto de equilibrio en la pregunta que decía, ¿le es 100% entonces? Cuando nos dicen en la pregunta. Exacto. Cuando nos dan un porcentaje, los 1000 equivalentes que se sacan, los primeros 1000 equivalentes siempre van a relacionar al 100%. Y si nos dan un porcentaje al 80%, al 60%, entonces relacionamos al 60% cuánto va a ser de 1000 equivalentes. Pero cuando nos menciona punto de equivalencia, eso significa también que nos está diciendo el punto de equilibrio, otra vez al 100%. Ahí colocamos 100%. Eso significa. Y se fijan ustedes en la clase presencial que hicimos, les dejé un ejercicio con porcentajes, ¿no es cierto? Traten de hacerlo y van a ver que es muy similar a este, ¿no? Cuando nos dan porcentaje al 80%, creo que era. ¿Alguna otra pregunta?
Fíjense, jóvenes, en el desarrollo, en el desarrollo del pH inicial, cuando aplicamos la constante de equilibrio, es importante hacer en el examen, ¿no? Por eso ya le han tomado 10.000 fotos seguramente, pero el procedimiento, como les he ido explicando paso a paso, es como deben hacer. Y lo deben poner en el ejercicio. Tienen que deducir la reacción. ¿Hay alguna pregunta más? Bien. Vamos a completar la teoría con el tema de estandarización, que es el siguiente, en realidad, la complementación a lo que estamos haciendo en laboratorio, ¿sí? La estandarización de soluciones, que es la práctica que hemos hecho en realidad, ¿sí? Dice, para estandarizar o hallar la concentración real de una solución, se debe utilizar las siguientes fórmulas. Y esto ya lo hemos visto en laboratorio. Normalidad real va a ser igual a la normalidad supuesta por un factor de corrección, ¿cierto? Y este factor de corrección va a tener una relación entre el volumen teórico sobre el volumen experimental. ¿Qué significará NR entonces? La normalidad real. ¿Qué significará NS? La normalidad supuesta. Y la FC, la factor de corrección. Y ahí entonces nos planteamos un ejercicio. Y dice lo siguiente. Se tiene una solución de ácido nítrico, 0,2 normal. Y para hallar la normalidad real, se pesa, dice, 200 miligramos de carbonato de sodio pro análisis. Y se gasta 9.5 mililitros en la valoración. Utilizando fenolftaleína como indicador. Y la pregunta es, ¿cuál es la normalidad real de ese ácido nítrico? Es lo mismo que hemos hecho en teoría, en laboratorio. Nos han enviado o nos han pedido que preparemos una solución de 50 mililitros de ácido o de hidróxido de sodio, por ejemplo, y hemos preparado y nos estamos preguntando, ¿realmente tiene 0,1 normal? Hemos hecho el cálculo para medir o sacar cierta cantidad del ácido puro para enrasar a 50 mililitros y le hemos puesto al envase 50 mililitros ácido clorhídrico, normalidad 0,1 normal. Aparentemente, ese ácido tiene 0,1 normal. Y nos preguntamos, ¿realmente tiene esa normalidad? Y entonces valoramos y vemos que hemos gastado un volumen, hemos colocado indicador y vemos que aparentemente tenemos un gasto de volumen gastado y entonces nos preguntamos, ¿cuál es la normalidad real? Es el mismo planteamiento de ejercicio, ¿no? Aquí en este caso tenemos el ácido nítrico con una concentración de 0,2 normal. Queremos saber la normalidad real y para eso, ¿qué es lo que ha hecho? Han pesado carbonato de sodio, ¿no? Y han gastado 9.5 al valorar, utilizando fenolftaleína. ¿Qué hacemos? Nuestros datos, ¿no? Peso molecular del carbonato de sodio, 106, fíjense, y tenemos que trabajar con peso equivalente, que es lo mismo, ¿no es cierto? Dividido entre 1, obviamente. Y el primer paso, ¿qué es lo que hacemos? Ahí está. Queremos relacionar con 1000 equivalentes. Y para convertir a 1000 equivalentes, tenemos que relacionar con los pesos moleculares. Y decimos 106 miligramos de este carbonato de sodio están en 1000 equivalente de carbonato de sodio. Los 200 miligramos que se ha pesado de carbonato de sodio será a X, ¿no? Y eso va a ser va a corresponder a 1.89 miliequivalentes de carbonato de sodio. Con ese dato, el siguiente paso es determinar el volumen de los sobre 1000 equivalentes sobre normalidad. ¿Volumen de quién? De este carbonato de sodio.
y decimos 1.89 mil equivalentes de carbonato de sodio sobre la normalidad. ¿Qué normalidad? 0,2 normal. ¿Sí? Y nos sale un volumen de 9.45 molar. Pero ¿por qué? Se preguntarán si aquí el ácido nítrico es el que tiene 0,2 normal. Porque nos planteamos de que cuando es la normalidad del ácido nítrico va a ser igual a la normalidad del carbonato de sodio. Por eso es que utilizamos esta normalidad acá. Y nos sale un volumen de 9.45. Y entonces el tercer paso sería a sacar el factor de corrección en base al volumen teórico y el volumen experimental. Y dice, el teórico nos dieron, ¿no? 9.45, aquí está, 9.45 mililitros. Y el volumen experimental, sí, nos han dado que es 9.5 mililitros. Dividimos y nos da un factor de corrección de 0.99. Entonces la normalidad real va a ser la normalidad supuesta, que es la que nos están pidiendo que preparemos, que sería 0,2 normal, y el factor de corrección 0.99, y entonces la normalidad real es 0.198. O sea que casi 0,2 normal, que lo que hemos preparado del ácido nítrico está casi muy cerca a la realidad, ¿no? A nosotros teóricamente nos ha dado 1.98, que es 0,2 en realidad, y el que hemos preparado pesando 200 miligramos, valorando y gastando 9.5, nos da 0,2. Este simplemente es un complemento de lo que hemos visto en teoría, en laboratorio. Eso, jóvenes, respecto a la clase de hoy, y con esto estaríamos completando la parte de laboratorio y simplemente nos queda como hablar un poco de indicadores, conocer el rojo de metilo, la fenolftaleína, vamos a hablar del rango de viraje, vamos a conocer algunos indicadores y estaríamos entrando ya a carbonatos, y al completar carbonatos ya entraríamos a la tercera unidad o a la cuarta unidad que corresponde al examen final, ¿no? La última fase. ¿Estamos bien? Estamos sobre curso y no estamos atrasándonos. Por eso mismo quiero agradecer la presencia de ustedes, de tener la predisposición de completar esta clase. Como han visto, jóvenes, la parte de analítica es un poco áspera, pero hay que estudiar el ejercicio. En analítica no se practica, se estudia el ejercicio. Por eso analizamos paso a paso y lo tratamos de entender. Y en base a esa explicación, ojalá ustedes, si tienen el tiempo suficiente y la predisposición, todo lo que se les ha explicado, vuelvan a hacerlo pasando a limpio en su cuaderno, y yo les aseguro que no se van a olvidar y va a quedar en la memoria a largo plazo. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, nos vemos mañana con el grupo de laboratorio, que mañana las clases es normal, y nos estamos viendo en clases. ¿Hay alguna pregunta? Hola, hola. No, doctora, ninguno. Bien, jóvenes, gracias por asistir y nos vemos mañana en laboratorio. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.